Aquí comienza Líderes RCN con Mauricio Rodríguez, porque los líderes no nacen, los líderes se hacen. Líderes RCN, cumple tu sueño de ser profesional con Unicafam. Muy buenas noches, amigos oyentes, bienvenidos a Líderes RCN. Este es un espacio para aprender de liderazgo a través del ejemplo de personas que se destacan en diversos ámbitos de la vida nacional. Les recuerdo por favor enviarme sus preguntas, comentarios y sugerencias al correo líderesrcnradio@gmail.com o a través de un mensaje al celular 318-889-6192. El líder del día. Como todos los días antes de pasar a la entrevista, seleccionamos a un líder que se haya distinguido recientemente por algún logro o aporte especial. Hoy hemos escogido a Carolina Soto, nueva codirectora del Banco de la República, quien actualmente se desempeña como alta consejera presidencial para la competitividad. Es un muy buen nombramiento porque la doctora Soto es una destacada economista con una exitosa trayectoria. Líderes RCN. Muy bien, pasemos ahora a la entrevista del día. Hoy tenemos un invitado muy interesante. Se trata del doctor Rodrigo Uprimni Yepes. El doctor Uprimni es abogado con maestría en Sociología del Desarrollo de la Universidad de París I. Tiene además un doctorado en Economía de la Universidad de Amiens. Es profesor y catedrático emérito de la Universidad Nacional de Colombia. Fue magistrado auxiliar y encargado de la Corte Constitucional y actualmente es conjuez de esa Corte y del Consejo de Estado. Fue director de Justicia y es actualmente coordinador de investigaciones en política de drogas. El doctor Uprimni es columnista del Espectador. Les recomiendo mucho esa columna todos los domingos. Muy interesante, explica de manera sencilla pero con rigor asuntos complejos de la vida nacional. Bienvenido, doctor Rodrigo, a Líderes RCN. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Mauricio, y buenas noches a todos los oyentes. Doctor Uprimni, leí un ensayo suyo publicado en un estupendo libro que hemos comentado varias veces en este programa, titulado Cómo mejorar a Colombia, editado por Mauricio García Villegas. Recoge 25 ideas para reparar el futuro. Y uno de esos ensayos es el suyo, titulado La paz querida, una necesidad ética y un posible mito democrático fundacional. Quiero leerle algunos apartes de su escrito para que usted los comente y los explique con mayor profundidad. Dice usted al inicio de su ensayo que en Colombia no podremos lograr justicia social y una democracia robusta sin terminar la guerra. Explíquenos por qué. A ver, digamos, esto tiene que ver con un debate que se dio en ciertos sectores de la izquierda colombiana, en donde se decía que sin justicia social no se podía lograr la paz. Es decir, que había como unos factores llamados, si recordamos la expresión del expresidente Belisario Betancur, factores objetivos de la guerra, que era que Colombia es un país con altísimas desigualdades sociales y donde también ha habido problemas de restricción a la participación política. Por ejemplo, recordemos lo que fue el tristísimo y trágico exterminio de la Unión Patriótica como uno de esos ejemplos. Y entonces decía, mientras no logremos justicia social, no podrá haber paz. Y yo una de las cosas que planteo en este escrito es invertir esa relación. Yo creo que uno de los factores que más ha dificultado que logremos justicia social y logremos una democracia más profunda en Colombia es el conflicto armado. Que el conflicto armado deteriora la democracia porque, por ejemplo, como hay guerra y hay actores enfrentados, el debate público se ve muy enrarecido. Entonces, si uno sostiene posiciones de izquierda, entonces usualmente era calificado de vocero de la guerrilla, y si sostenía posiciones de derecha, de ser vocero del paramilitarismo, y eso dificulta muchísimo o hace imposible un debate democrático civilizado. Pero también la existencia del conflicto armado hacía que otros problemas sociales como el problema de la desigualdad fueran problemas relativamente silenciados. Era tan angustiante el problema de la guerra y el problema de la inseguridad que las discusiones políticas eran casi todas sobre cómo enfrentar el conflicto armado, cómo lograr seguridad, y entonces todos esos problemas también muy
muy graves de la sociedad colombiana, como la exclusión, la desigualdad, quedaban un poquito silenciadas en la discusión pública, los recursos se iban entonces a la guerra y no a la política social, y todo eso debilitaba la posibilidad de lograr justicia social. Yo creo que precisamente una de las cosas que ha mostrado el fin del conflicto armado con las FARC fue que esos problemas sociales entraron al corazón del debate político. Están en la prioridad de la agenda nacional de debates y eso es positivo, eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Yo creo que es uno de los grandes beneficios de la paz. Una de las cosas con las cuales a veces se quería, digamos, ayudar a que hubiera más apoyo popular a la paz era la teoría del dividendo económico, que es válida. Es decir, hay un país que sale de un conflicto armado tiene usualmente durante un cierto tiempo, hay muchos estudios econométricos que lo han mostrado, tasas de crecimiento mayores de las que hubiera tenido si continúa el conflicto. Yo decía, a ese dividendo económico uno le debería añadir lo que uno podría llamar como una especie de dividendo democrático, que es en la medida en que uno sale de un conflicto armado, uno puede profundizar la democracia y profundizando la democracia uno puede enfrentar problemas sociales que están un poquito congelados en el marco del conflicto armado. Entonces yo creo que la ecuación es la inversa, no es sin justicia social no puede haber paz, sino sin paz no podremos lograr niveles razonables de justicia social. Hablemos de otro de los conceptos esbozados en su ensayo que me parece muy interesante. Dice usted en la página 81, la paz con las guerrillas podría convertirse, junto con la Constitución del 91, en una especie de relato fundacional. Explíquenos ese concepto de relato fundacional y por qué las naciones deben tener un relato fundacional, por qué Colombia no ha tenido un relato fundacional, o si lo tiene es una distorsión o una confusión que nadie comprende. Digamos, una de las ideas de qué es ser una nación era lo que decía, si no estoy mal, un pensador francés, se me olvidó ahorita el nombre, decía es una especie de plebiscito de todos los días. Es decir, todos los días uno está afirmando que hace parte de lo que Benedict Anderson llamaba una comunidad imaginada. Es decir, uno se siente partícipe de algo. Colombia ha tenido una nacionalidad muy precaria por decir que no tiene un sentimiento nacional suficientemente robusto. ¿Por qué? ¿Por qué? Eso lo han debatido muchos historiadores y hay distintas, digamos, posibles explicaciones. El consenso es que eso es así. Si uno lee, por ejemplo, el título del libro de David Bushnell que se llama Colombia, una nación a pesar de sí mismo, sí, digamos, lo ilustra. Pero incluso el último libro de Daniel Pecó, que es una gran entrevista que recomiendo a los oyentes, se llama En busca de la nación colombiana. O sea, como diciendo qué hay detrás de por qué hay esa precariedad de la nación. Y hay algunos factores explicativos. Uno es lo que algunos llaman la endemoniada de geografía colombiana, es decir, la fragmentación física, geográfica del país. Sí, exacto. Colombia, digamos, es un país mal hecho geográficamente. En vez de tener cordilleras en las fronteras y ser un país plano en el centro, que sería lo ideal, nosotros lo hicimos al revés, es decir, tenemos fronteras abiertas porque es pasar un río y ya está uno en el otro país, lo cual dificulta el control territorial, y lo que hicimos fue tener una cordillera en la mitad. Pero no solo nos bastó eso, sino que hicimos que esa cordillera se dividiera en tres. Entonces tenemos uno de los países más fragmentados territorialmente del mundo y eso generó culturas regionales muy fuertes. Entonces la cultura antioqueña, la cultura caribeña, la cultura andina, etcétera. Y eso ya dificultaba una unidad, digamos, un sentimiento de unidad nacional. Lo segundo ya fue un factor más histórico, según algunos historiadores, fue que Colombia consolidó partidos políticos más tempranamente que un Estado nacional fuerte. O sea, a mediados del siglo XIX, 1848, ya los partidos políticos están consolidados nacionalmente. Es un surgimiento muy temprano de los partidos políticos, el liberal y el conservador, con identidades políticas muy fuertes que perduraron hasta recientemente, 3, 4 Más décadas. Fuertes que la noción de país, de nación. Exactamente. La gente se sentía más liberal o conservadora que colombiana. Ah, muy interesante. Y entonces eso, digamos, fragmentó aún más al país. Luego hay otros factores. Algunos dicen que la particularidad de la economía del café, esa es una tesis del profesor Bergquist que muestra cómo la particularidad de la economía del café, que fue una economía donde pequeños propietarios lograron rápidamente el control de la tierra, debilitó profundamente la posibilidad de un movimiento popular nacional. Y todo ese conjunto de factores llevó a que Colombia tenga una precariedad de identidad nacional y no hay entonces lo que llaman algunos un mito fundador, o sea, como algo así como la Revolución Francesa en Francia,
Francia, o como la Revolución Mexicana en México, que es algo en donde todo el mundo se reconoce. Aquí lo que hay es lo que llamaba Daniel Pecó mitos fundadores negativos, es decir, ciertos momentos de la historia en que nadie quiere reconocerse. Por ejemplo, nadie quiere asumir las responsabilidades de la violencia de los 50. Todos sabemos que el 9 de abril del 48 y la violencia que se desencadenó marcó las décadas ulteriores, pero en vez de buscar que eso fuera como un factor de unidad, es un factor de división y de culpas recíprocas. Entonces, frente a eso, uno decía, ¿cuál es un cierto momento de unidad nacional? Y uno podía decir, bueno, mal que bien la Constitución del 91. La Constitución del 91 nace en una de las crisis políticas más profundas de Colombia, con el asesinato de varios candidatos presidenciales, masacres en el país, las bombas del narcotráfico. Pero con un proceso de paz exitoso, con el M-19. Y con el EPL. Y con el EPL, correcto. Y en ese proceso de paz exitoso y movimientos estudiantiles y movilización social, se logra un acuerdo político. No es una constitución de vencedores, sino es una constitución de transacciones y de consensos, y entonces como que la gente, a pesar de la debilidad de la implementación de la Constitución, como que se reconoce en ella. Entonces, una Constitución que sirve como un sentimiento de unidad y ligado a un proceso de paz exitoso. Entonces ahí lo que pensábamos algunos es, si después de 30 años de la Constitución del 91, más o menos, 25 y tantos, se lograba un proceso de paz exitoso con las guerrillas, y entonces era como el cierre de ese momento constituyente, como un momento constituyente largo, en donde entonces Colombia pudiera identificarse, mire, logramos un pacto político en el 91 y logramos un pacto ligado a la paz, y eso podría ser el mito fundacional de Colombia. Infortunadamente eso no ocurrió, es decir, o no ha ocurrido hasta ahora, porque tenemos hasta ahora es una paz débil y en riesgo, y no lo que algunos queríamos, que era una paz que tuviera apoyo democrático, tuviera legitimidad jurídica y política y generara transformaciones sociales suficientes para sentir que Colombia se pudiera identificar con ese momento como una paz fundacional. Estamos con el doctor Rodrigo Uprimni Yepes. El doctor Rodrigo es uno de los abogados más prestantes, destacado investigador, uno de los académicos e intelectuales más destacados en nuestro país. Le recomiendo sus columnas en El Espectador todos los domingos. Hacemos una pausa en Líderes RCN y ya volvemos. Líderes RCN. Dirige Mauricio Rodríguez. Continuamos en Líderes RCN. Regresamos a nuestra entrevista del día con el doctor Rodrigo Uprimni Yepes. Estamos hablando de su ensayo, Una paz incluyente y fundacional, la paz querida, una necesidad ética y un posible mito democrático fundacional. Usted aborda en su ensayo un asunto candente de la vida nacional, la JEP, la Justicia Especial para la Paz, y en su columna de estos días en El Espectador también habla sobre los cambios introducidos recientemente. Por favor, explíquele a nuestros oyentes y a mí, luego en la materia, ¿qué está pasando? ¿Qué puede pasar? ¿Qué debe pasar? Porque le confieso que estamos confundidos, estamos perdidos. Unos dicen que la Justicia Especial para la Paz estaba mal diseñada para favorecer a los guerrilleros, para perjudicar a los militares, para perseguir a los uribistas. Otros dicen que era un mecanismo ideal, idóneo, alabado, reconocido por los expertos a nivel internacional, que nos evita, por ejemplo, el ingreso de la Corte Penal Internacional al país cuando se demuestra que un país no es capaz de impartir justicia y hay crímenes de guerra, crímenes atroces, pues los organismos internacionales como la Corte Penal tienen carta blanca para participar, en fin. Pero le confieso que yo y millones de colombianos estamos un poco confundidos. ¿Quién tiene la razón en esta discusión y cuál es la salida? ¿Cuál es la fórmula práctica para poder superar ese grandísimo escollo de la paz? Yo creo que la fórmula de lo que se llamó el sistema integral de justicia, verdad y reparación del acuerdo de paz, yo la he defendido en términos globales. No quiere decir que esté de acuerdo en todo, pero la he defendido en términos globales. ¿Cuál es el dilema y cuál es el lío? El lío es cómo logra uno armonizar la posibilidad de lograr una paz negociada con un actor armado que ha cometido atrocidades terribles como las FARC, con un Estado que también ha cometido atrocidades terribles como los falsos positivos. Cierto. ¿Cómo se logra eso? Una paz negociada sin violar los derechos de las víctimas, honrando los derechos de las víctimas y logrando cumplir el mandato constitucional y el mandato del derecho internacional, según el cual los crímenes atroces ya no pueden quedar en la impunidad. En el pasado la fórmula era muy sencilla. Amnistía total. Se hacía, hasta luego. Exacto. Había lo que algunos
algunos llaman amnistía recíproca, es decir, el Estado perdonaba a los guerrilleros y los guerrilleros decían, bueno, entonces no hay que seguir los crímenes del Estado. Eso ya es imposible y afortunadamente es imposible. De acuerdo. Yo creo que ese ha sido un paso civilizatorio del derecho internacional y de nuestro derecho constitucional. Esos crímenes requieren justicia, pero obviamente no puede ser la justicia ordinaria, no puede ser la que incluso no existe en Colombia porque los grados de impunidad de esos crímenes hoy son altísimos, pero no se puede pensar que se puede lograr una paz negociada imponiendo a los guerrilleros penas de 60 años por los secuestros que cometieron, porque ahí no hay negociación posible. Es una rendición en ese caso. En ese caso tendría que haber habido una derrota militar. Y no fue lo que sucedió en Colombia. Y no fue lo hay que ceder. Hay que lograr una armonización. Y entonces la armonización que se logró fue ese sistema integral, es decir un poco para satisfacer los derechos de las víctimas no basta la justicia penal, es necesario también programas de reparación robustecidos. Ya Colombia tenía programas de reparación, pero fortalecerlos. Además que haya un mecanismo de esclarecimiento de la verdad, que es la Comisión de la Verdad, la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, y que también haya mecanismos humanitarios como la unidad de búsqueda de personas desaparecidas para tratar de aliviar el sufrimiento de los militares, que las familias de militares que sus hijos murieron en un combate y no se sabe dónde están, o las personas que de pronto fueron desaparecidas por los paramilitares o por agentes de Estado o secuestrados que no sabemos dónde están. Y entonces este mecanismo busca eso. Y finalmente un mecanismo de rendición judicial de cuentas de los victimarios, que es la Jurisdicción Especial de Paz. Entonces lo primero es que eso hace parte de un sistema, no es un mecanismo aislado, es parte de un sistema para tratar de lograr una paz negociada honrando al máximo posible los derechos de las víctimas. Si me permite una breve interpelación, eso se llama justicia transicional precisamente porque busca hacer la transición de la guerra a la paz, y es una justicia distinta a la ordinaria, a la convencional, a la tradicional, pero es justicia, ¿correcto? Exactamente, muy bien precisado así. Es decir, la justicia tradicional es cuando uno está buscando al hilo de una dictadura, de un conflicto armado, hay un legado, digamos, unas violaciones masivas a los derechos humanos y uno genera un conjunto de mecanismos especiales para enfrentar esa injusticia acumulada. Tienen que ser mecanismos especiales porque los mecanismos ordinarios no funcionan. La justicia transicional. Eso es lo que usualmente se llama hoy justicia transicional. Correcto. Y es lo que se adoptó en el Acuerdo de Paz. El mecanismo específico de justicia, que es la Jurisdicción Especial de Paz, lo que se adoptó fue un sistema que es controversial. Siempre la justicia tradicional es controversial porque en la medida en que se busca un equilibrio entre lograr justicia y lograr paz, a algunos no les va a gustar. No hay nunca un mecanismo perfecto. El mecanismo más elogiado es el de Sudáfrica, que permitió evitar una guerra civil y acabar el apartheid, pero a algunos les parece que hubo demasiada impunidad. Qué chistoso, algunos de los que más elogian hoy Sudáfrica, como el expresidente Pastrana, que elogió muchísimo a Mandela y Sudáfrica, ataca durísimo la JEP, cuando la JEP es mucho más dura que lo que se adoptó en Sudáfrica. Entonces siempre va a ser controversial. La fórmula que se usó en Colombia fue decir, no va a haber amnistía para los crímenes atroces. Ningún crimen atroz va a caber dentro de la amnistía. Va a haber amnistía para los crímenes políticos, el alzarse en armas con el Estado, porque eso se trata de lograr la paz, pero por los secuestros, las masacres, los ataques indiscriminados a poblaciones, eso no va a ser amnistiado, ni tampoco van a ser amnistiados los falsos positivos, ni los crímenes cometidos por el Estado. Muy bien. Frente a ellos, ¿qué se dijo? Bueno, pero tampoco podemos ponerle las penas ordinarias. Entonces se estableció ese sistema en donde se ponen unas penas especiales. Entonces se dice a los que no contribuyan a la verdad, pero sean conocidos por esta jurisdicción, entonces una pena de cárcel de hasta 20 años. A los que contribuyan tardíamente a la verdad, o sea, no desde el momento en que deberían hacerlo, entonces también tendrán cárcel de 5 a 8 años. Y a los que contribuyan inmediatamente a la verdad en el momento en que sean requeridos y lo hagan de manera plena y den garantías de no repetición, esas personas no irían a la cárcel, pero de todos modos tendrían sanción, tendrían pena. Esa es la diferencia con Sudáfrica. En Sudáfrica a esas personas se les daba amnistía, aquí condicionada a la verdad. Aquí no se les da amnistía, se les dice, no, ustedes responden ante la JEP, pero ahí van a tener una sanción que va a ser una restricción de la libertad que será verificada por la JEP. Y un servicio social, reconstruir colegios, exacto. O ayudar a comunidades que fueron afectadas por su violencia. Exacto, o por ejemplo desminar. O sea, desminar, son correcto. Son cosas serias, no es como
trabajo de verdad, claro. Exacto. Y entonces las FARC aceptó eso porque sintió que eso no era una pena humillante. Como para ellos ir a la cárcel lo sentían como humillante porque ellos se predicaban de sí mismos revolucionarios y entonces decían hacer la paz para terminar en la cárcel es una humillación. Esto no lo vemos como humillación, decían las FARC, porque lo vemos como un servicio y un reconocimiento de responsabilidades, pero tiene que haber reconocimiento de responsabilidades. Ahora, si me permite una breve interrupción, en la gran mayoría de los procesos de paz del mundo, los alzados en armas no van a la cárcel. En ningún caso han ido a la cárcel. Por eso, e incluso al día siguiente, como en el caso de Irlanda, están actuando en la política, en las asambleas, en los congresos, en asambleas constituyentes, en fin, etcétera, etcétera. ¿Por qué acá, doctor Uprimni, nos cuesta tanto trabajo a buena parte de los ciudadanos colombianos? A muchos otros no, me incluyo en ese grupo, porque creo que la paz es el bien público esencial y creo que por la paz debemos estar dispuestos a hacer sacrificios y concesiones razonables como las que usted ha explicado. Pero ¿por qué si todo lo que usted nos ha contado suena tan lógico, tan racional, tan bien pensado, tan sensato, tan justo, ¿por qué hay tanta oposición? ¿Por qué la paz es tan frágil? ¿Por qué la paz es tan débil? ¿Por qué la paz es minimalista, como cita usted a César Rodríguez en su ensayo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hay un problema, es un problema legal o es un problema político? ¿O es un problema cultural? ¿O es un problema de egos entre líderes políticos que quieren apropiarse de la paz o de la guerra? ¿Qué está pasando? No hay respuesta fácil a esa pregunta. Yo tengo conjeturas, pero no hay respuesta fácil. Yo lo primero que creo es que sí había, y con razones, un odio acumulado a las FARC muy fuerte. Las FARC cometió atrocidades indecibles, inaceptables. Cierto. Entonces, bárbaros. Había un odio acumulado. Segundo, el rechazo a la paz proviene, con excepción de Bogotá, sobre todo de poblaciones más urbanas. Es decir, eso es lo que han mostrado los que han hecho mapas del voto en el plebiscito, como Leopoldo Ferguson, mostraron que a mayor desarticulación social y mayor nivel de victimización, mayor apoyo a la paz, a mayor integración social y mayor grado de urbanización, menor apoyo a la paz. Entonces eso podría deberse que mucha gente de estos sectores urbanos que venían de conocer las atrocidades de las FARC, tanto por verlas en televisión como por discursos, porque algunos las habían sufrido y que ya no sentían tanto la necesidad de la paz porque gracias a la ofensiva militar que se había hecho durante el gobierno Uribe, pues las FARC estaban aisladas pero no derrotadas. Entonces como que sentían que no había que hacer ninguna concesión. Y yo creo que quienes apoyamos la paz no supimos mostrar con suficiente rigor o con suficiente creatividad que los beneficios que se le dan a la guerrilla no solo eran beneficios necesarios, sino que eran beneficios para el país. Es decir, y que eran razonables. Cierto, de acuerdo. Es decir, por ejemplo, que se sigue discutiendo el debate de la reforma rural integral. Uno se pone a leer nuevamente el capítulo de reforma rural integral, que es el punto 1 del acuerdo, y no tiene nada de revolucionario. Es decir, se respeta la propiedad privada. Es hacer lo que debimos haber hecho desde hace muchos años. Desde los años 30. Con el López Pumarejo. Exacto. Entonces uno dice, mire, esto no es en favor de las FARC, esto es en favor del campesinado, de las comunidades indígenas, para tener un desarrollo rural más equitativo. Entonces no supimos lograr mostrar esos beneficios, a lo cual se pudo agregar también cierta arrogancia de las FARC. Las FARC cumplió muy bien en el tema de dejación de armas y desmovilización, en eso las FARC fueron impecables, pero creo que en el tema de reconocimiento de responsabilidades hacia las víctimas, a las FARC le ha faltado mucho y eso ha dificultado enormemente aclimatar un acuerdo de paz que es muy razonable, pero que carece hoy del apoyo político necesario para su implementación. Pues muchas gracias, doctor Uprimni, Rodrigo Uprimni Yepes. Muchas gracias por compartir sus ideas, sus conocimientos, sus experiencias con los oyentes de Líderes RCN. Felicitaciones por este ensayo, felicitaciones por sus columnas en El Espectador. Son un faro, una brújula para el país en momentos difíciles y confusos como este, y felicitaciones por su trabajo en De Justicia. Hacen mucho ustedes por la paz y la justicia en Colombia. Muchas gracias, Mauricio, y muchas gracias a todos los oyentes. Ahora un consejo de liderazgo, porque tu sueño de ser profesional se cumple con Única FAM. Como de costumbre, me despido con el consejo del día para líderes. El de hoy es de Ellen Gould Hammond y dice así: necesitamos personas cuyas conciencias sean tan leales al deber como la brújula lo es al Polo Norte.
Antes de finalizar el programa, quiero contarles que cumplir el sueño de ser profesional es posible con Unicafam. Calidad académica, prácticas desde los primeros semestres, becas, convenios nacionales e internacionales y mucho más. Visita unicafam.edu.co, institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia, Ministerio de Educación Nacional. Muchas gracias, amigos oyentes, por su amable sintonía. Los espero mañana a las 8:30 p.m. en Líderes RCN. Muy buenas noches. Líderes RCN. Líderes RCN. Cumple tu sueño de ser profesional con Unicafam.